En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, un término muy de Pablo. Pablo lo emplea en dos oportunidades, en dos ocasiones, en la primera y la segunda carta que le escribe a Timoteo. Por lo tanto, las dos cartas tienen que ver con rasgos, características, marcas de un hombre de Dios. Vamos a ver algo aquí. ¿Qué tiene un hombre de Dios? Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí Pablo dice algo muy importante. Se refiere a un par de personajes por ahí, un par de fulanos, un tal Himeneo, un tal Fileto. Este es un contexto, obviamente, el cual Pablo le habla pues a Timoteo, un par de personajes que estaban allí actuando allí, metiendo rencilla, contienda, todo esto. Pero ¿qué es lo que me dice? Se desviaron de la verdad. Hay personas que se desvían de la verdad, hay personas que después de conocer del Señor se desvían de la verdad. Es tan fácil desviarse cuando yo no estoy mirando al Altísimo, cuando mis ojos no están puestos sobre el Señor, cuando yo no permanezco en la presencia de Dios, no permanezco allá como en el monte, como lo hacía Moisés. Recordemos, sube a mí al monte, en Éxodo 24, 12. O sea, cuando yo no subo a la presencia de Dios, cuando yo pierdo de vista de quién es mi Padre, de quién es mi Señor, pierdo de vista de quién es mi proveedor, pierdo de vista de la palabra de Dios, y seguramente pasan los años y yo me creo ya muy profesional en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? No olvidemos que aquel que crea que está firme, pues cuidado, mire que lo caiga. Entonces se desvían de la verdad. Tantas historias conocemos de la palabra de Dios y de casos recientes, pero por supuesto que sí, hoy en día lo vemos nosotros. Claro, yo puedo dar, por supuesto, ya casos, ejemplos de todo esto. Pero dice así: el fundamento de Dios, versículo 19, está firme. El fundamento de Dios, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apártese. ¿Por qué? Porque la gente se desvía de la verdad. Porque eventualmente comienzan a acercarse, a amar la contienda. Porque, claro, comienzan a hacer cosas, recordemos ayer, que para nada aprovechan. Porque no evitan. Y por el contrario, porque se creen fuertes, se creen firmes y eventualmente comienzan a desviarse. Por eso dice: apártese de iniquidad, y de apartarme. Porque si no lo hago, voy a desviarme. El hombre de Dios tiene un fundamento firme. Esa es una marca fundamental en él. Tiene un fundamento firme, y ese fundamento siempre es Dios. Quien tiene un fundamento firme nunca se desvía. Entonces no fluctúa, no va de un lado para el otro, no piensa hoy una cosa, mañana otra. Tiene un fundamento firme. Ese es Dios y es su palabra. Ese es el fundamento de mi vida. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, me está hablando ahí acerca de Salomón. La historia de Salomón. Pareciera que comenzara muy bien cuando era joven, pero luego Salomón va tomando unas decisiones en su vida, comienza a perder de vista quién es la fuente de su vida. Versículo 3. Salomón: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero es que las mujeres son las que me van desviando de mí. No, pero es que claro, es que él comienza a tomar decisiones equivocadas en su vida.
violentando lo que dice la palabra de Dios. No tuvo como fundamento firme a Cristo, bueno, a Dios. No tuvo como fundamento firme la palabra de Dios, la palabra que Dios le había hablado a él, los mandamientos de Dios. Cuidadito con hacer esto, y lo primero que hace es esto. Es hacer aquello lo cual Dios le ha advertido, y ahí está el versículo 3, que, claro, ahí están las consecuencias. Y con los años, ¿qué pasa? Desvían su corazón. ¿Le desviaron? ¿De quién? De Dios. De la palabra de Dios. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Cuidado. Entonces, desviaron su corazón e inclinaron su corazón. Lo van desviando y van inclinando mi corazón a otras cosas, a otros dioses, dice. Inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Recordemos aquí una marca fundamental, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recordemos ese pasaje de 2 Timoteo 3:17, del hombre de Dios sea perfecto. Estamos hablando del hombre de Dios, sí, claro. Salomón llegó a ser un hombre de Dios, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó en la medida en la cual fueron avanzando sus años? Eso es lo que aquí me dice, su corazón no era perfecto. Porque un hombre de Dios que es perfecto es cuando su corazón es perfecto con Dios, con Jehová, su Dios, es perfecto. O sea, no se desvía, no inclina su corazón a alguien distinto que a Dios, que a su palabra. Y entonces ahí mi corazón deja de ser perfecto, como el corazón, por cierto, de su padre David. Versículo 6 de este mismo libro, primer libro de Reyes, el capítulo 11. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Bueno, montó altares, incluso por ahí en un monte frente a Jerusalén también lo montó, altares con dioses ajenos. ¿Qué tal lo que hizo Salomón? Habiendo sido instruido por su padre, cuando su padre vivía, recibiendo la palabra de Dios, había pedido sabiduría y entendimiento siendo joven para gobernar a su pueblo cuando recién ejerció como tal, como rey sobre su pueblo. Había tomado decisiones que le agradaron a Dios, pero luego toma otras decisiones. Violenta la palabra de Dios, se aparta. Recordemos aquí algo, lo que Pablo advierte. Aquí en 2 Timoteo 2, lo acabamos de ver, apártese lo que dice, el fundamento de Dios está firme. Entonces, se desvió del fundamento de Dios e inclinó su corazón. Algo distinto que el fundamento, el cual es Dios. 1 Corintios 10, o mejor, 3, versículo 10. Conforme, dice Pablo, a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado con esto, ¿no? No es que Pablo diga que él es el fundamento, no, yo puse el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, no es que usted es el fundamento, sino que usted pone el fundamento. El hombre de Dios pone el fundamento y el fundamento es Cristo. Comparte el fundamento a otros. Entonces, permanece firme porque sabe que el fundamento de su vida es Cristo. Pero pone el fundamento en otros también. Los lleva, dice, miren, el fundamento de su vida es Cristo. Pero la decisión es de aquel que tiene ese fundamento, que tiene a Cristo como el único fundamento de su vida. Pero sobre ello es que yo voy sobreedificando sobre ese fundamento. ¿Qué fue lo que sobreedificó entonces allí Salomón? ¿Qué decisiones tomó él en su vida? Recordemos que yo voy edificando sobre el fundamento, y yo puedo edificar oro, plata, piedras preciosas, o por el contrario, madera, heno y hojarasca. Y eso fue lo que eventualmente hizo Salomón con sus decisiones. Y luego esto lo afectó ya de viejo. Cuidado con todo esto. Los jóvenes tomen decisiones. Decisiones, claro, que obedezcan al fundamento de su vida. Pero cuidado con esto.
Eventualmente usted toma decisiones de jóvenes que va a afectar incluso su vejez. Pero cuando usted llega a la vejez nunca justifica el cual usted tome decisiones. Decisiones basadas en ¿qué? En abandonar a Dios, en inclinar su corazón, en desviar su corazón, aparte de Dios. No, el fundamento que Dios ha puesto en su vida es un fundamento para siempre, fundamento eterno, el cual es Jesucristo. El hombre de Dios igualmente lleva a otros y pone ese fundamento en otros. Y ese fundamento es Cristo. Tenemos un fundamento. Usted como varón de Dios, como hombre de Dios, tiene un solo fundamento en su vida. Ese es Cristo. Vamos a orar. Ahora nos acercamos a ti, el fundamento de nuestra vida. Y ese eres tú, Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese fundamento eres tú, Jesús. Sí, eres tú. El que vive, eres el fundamento de mi vida. Y cuando yo comparto a otros, estoy compartiendo del fundamento de su vida, sobre el cual una persona va edificando su propio ser, va edificando su vida. Y yo edifico mi vida y sobreedifico sobre la base de ese fundamento. Edifica mi vida, Señor, fundamento mío. Tú eres el fundamento de mi vida. Pero Dios hoy toma la decisión de edificar oro, plata, piedras preciosas sobre ese fundamento y no sobre aquello lo cual con la más mínima chispa se incendia, como la madera, el heno, la hojarasca. Son con aquello valioso, Señor. Y lo valioso, Señor, está allí en tu palabra. Voy edificando, Dios, con tu palabra mi vida. Voy edificando sobre aquello que es provechoso. Voy edificando sobre aquello, Dios, que es valioso para mí. Y lo valioso tiene que ver con lo eterno que tú tienes para mí. Mi Dios, Señor, aquí, hoy te pido para que tomes tú a cada uno de estos hombres, cada uno de estos hombres de Dios. Sé tú el fundamento de sus vidas. Que el fundamento, Señor, que el fundamento sea aquello lo cual sea eterno en sus vidas. Porque yo tengo un fundamento que es firme. Ese fundamento es aquel que no me permite desviar ni inclinar mi corazón a otro que no seas tú. Ahora, mi Señor y Dios, bendice ahora a cada uno de estos tus siervos, a cada uno de estos varones, hombres de Dios en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarlos en este día. Como siempre, doy gracias a las mujeres particularmente por acompañarlos en esta serie, Hombres de Dios. Y muchas gracias a todos aquellos medios que de manera incansable han venido transmitiendo este programa desde que lo iniciamos, cuando comenzó, por cierto, la pandemia. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Un agradecimiento muy especial a Mariela Viteri. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú. Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. El dedito para arriba, por favor. Regálenos un me gusta allí en su dispositivo para continuar su día. Si este programa, por supuesto, ha sido útil y edificante para usted. Nos encontramos mañana, nuevamente, a las 5 a.m., hora Colombia. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.